Buenas tardes, mi nombre es Sara Pavón Richaud y en la materia de teoría de las obligaciones del licenciado Carlos Immanuel Palacios les vengo a hablar de todo lo que hemos visto durante el primer parcial de la materia. Para comenzar, voy a comenzar a describir y a definir lo que es una obligación. Una obligación es una obligación de una persona física o moral de hacer, que es ofrecer una prestación, de no hacer, que es una omisión, y de dar, que es entregar la cosa. Una obligación no existe sin un acreedor y un deudor. Las fuentes de las obligaciones es la ley y el hecho jurídico. El hecho jurídico es un acontecimiento real que crea consecuencias de derecho conforme a la hipótesis contenida en la norma. La consecuencia es legal y de manera natural, como la muerte o el nacimiento. El acto jurídico, por el contrario, es la voluntad del hombre. De aquí se puede desprender dos tipos, que es el convenio y el contrato. ¿Cuál es la diferencia? El contrato es un convenio que crea o transfiere obligaciones y derechos. Y el convenio, en estricta norma, es un acuerdo para modificar, crear y extinguir obligaciones y derechos. En estos actos jurídicos se necesitan elementos de validez y de existencia. Los siguientes es la voluntad. Los elementos es la voluntad. Puede ser expresa o tácita. En expresa tiene que ser exteriorizada de manera verbal, escrito o de signos inequívocos. La tácita son actos que demuestran la intención para conformar el acto jurídico. El segundo elemento es el objeto. Puede ser directo, que crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones, o indirecto, que es la presentación positiva de dar o hacer, o negativa, de no hacer. El tercer elemento es la solemnidad, y es el empleo de determinadas palabras en la celebración de un acto ante un funcionario de acuerdo a la ley. Por ejemplo, es cuando un representante del Estado se presenta, un tercero que da fe. El cuarto elemento es la forma. Cómo se va a crear y cómo se va a estructurar el acto jurídico para que éste pueda nacer. De igual forma, se necesitan elementos de validez para el acto jurídico. El primero es la capacidad de goce, puede ser de goce o puede ser de ejercicio. La capacidad de goce la tenemos todos, es absoluta y la tenemos desde el momento en que se nace. La capacidad de ejercicio es relativa, no la tienen los menores, los incapacitados o los enfermos mentales. El segundo elemento es la ausencia de vicios del consentimiento o la voluntad. El primer vicio puede ser el error, es la falsa percepción de la realidad. El segundo es el dolo, y es una serie de maquinaciones para inducir a una persona al error. El tercero es el de mala fe, es una disimulación y abstención de dejar que la otra persona se mantenga en el error. La cuarta es la violencia, y consiste en una utilización de amenazas o fuerza física para inducir a una persona y se conduzca a esta en el error. Y la lesión, que la lesión consiste en que una persona explota la suma ignorancia o extrema miseria de otra obteniendo un beneficio. El tercer elemento es la licitud. La licitud se podría decir que es lo que está conforme a la ley. El cuarto elemento es la formalidad, es la manera en que el acto jurídico debe otorgarse para que sea válido. El quinto elemento es el objeto. El objeto del contrato, las cosas que el obligado debe dar, o el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. La cosa objeto del contrato debe existir en la naturaleza, ser determinado en cuanto a su especie y estar en el comercio. Efectos de los contratos. Este crea, transmite derechos y obligaciones. ¿En quién puede producir efectos? Bueno, se divide en dos. Puede ser unilateral y recae el efecto únicamente en el autor. El autor es a quien por sí mismo, por medio de un representante, realiza un acto jurídico, como el testamento. También puede recaer en las dos partes. Este se llama un contrato bilateral. Las partes son quienes celebran el acto jurídico en su propio derecho o resultan válidamente representados en él. Por último, pasaremos a hablar de la clasificación de los contratos. Puede ser unilateral, como ya les había comentado.
que es cuando una sola parte se obliga. Puede ser de donación, depósito gratuito, promesa unilateral. El segundo es la bilateral. Ambas partes están obligadas, son obligaciones recíprocas, como una compraventa o un arrendamiento. La tercera clasificación son los gratuitos. Es el provecho que solo tiene una parte, como la donación o el mutuo sin interés. La cuarta es el oneroso, que son los provechos y gravámenes son recíprocos, como la compraventa o el arrendamiento. La quinta son los conmutativos, que son las prestaciones cuando son ciertas para las partes que celebran un contrato. La sexta son los aleatorios, son las prestaciones que dependen de un acontecimiento incierto, como una renta vitalicia, un juego o una apuesta. El séptimo son los consensuales, se perfeccionan con el mero consentimiento de las partes. La donación, una permuta o una compraventa de muebles. Las otras son la clasificación de los reales. Se necesita que se entregue necesariamente el bien, como la prenda o el depósito. Las siguientes son las formales, que requieren una forma determinada, como la compraventa. Esta, en la norma, te dice cómo debe ser la forma para poder entregar el contrato. También puede ser puros o simples, no se limitan con una circunstancia. Las siguientes son los contratos sujetos a modalidad, sujetos a una condición o un plazo. El siguiente contrato y su clasificación son los principales, existen por sí mismos y tienen un fin propio. El siguiente son los accesorios o de garantía. Para existir dependen de uno principal, que es el anterior, como por ejemplo la fianza. La siguiente clasificación es el instantáneo, que es la prestación solamente se perfecciona en un acto jurídico, como la compraventa de contado o la donación. La siguiente clasificación es de tracto sucesivo, es de una ejecución reiterada. Es un contrato que tiene efectos durante un tiempo determinado, como el comodato. El comodato es por un tiempo determinado en el cual se fija en el contrato. Las siguientes son los nominados y los innominados. Los nominados se regulan específicamente en la ley. Los innominados, por el contrario de los nominados, no tienen especificación y no se regulan en la ley. Los últimos son los de adhesión y los de igual a igual. Los de adhesión, una de las partes acepta el contrato realizado por el otro, y los de igual a igual, las partes establecen libremente los derechos y las obligaciones del contrato. Muchas gracias por su atención y espero haya sido de su agrado este video. Buenas noches.